Muy bien, esta mañana nos ha tocado un bosquejo más largo. Vamos a tener que hacerlo rápidamente porque no tenemos el tiempo extra que teníamos anoche. En realidad, queridos hermanos, mientras presento este mensaje, dentro mío todavía estoy buscando al Señor, preguntándole con respecto a cuál es el énfasis, cuál es el punto más importante de este mensaje. No quiero decir que haya puntos menores aquí. Lo que me refiero es qué es lo que el Señor quiere decirnos y cómo este mensaje puede aplicarse a nosotros. Espero que ustedes también estén ejercitados y oren conmigo. Quisiera regresar al primer mensaje que dio el hermano Ron. La segunda parte del mensaje me parece que es un asunto crucial. Creo que sin esa segunda parte de ese mensaje, prácticamente ninguna de las cosas que hablemos en este fin de semana pueden ser algo que tiene que ver con nuestra experiencia. Tendríamos apenas un estudio sobre el ministerio celestial de Cristo en este y otro aspecto. Pero la aplicación, es decir, la carga que tenemos es la cooperación que nosotros le brindamos al ministerio celestial de Cristo. No puede ser algo que dependa meramente de nuestra visión o tampoco meramente consista en enseñanzas. Tiene que estar relacionado con nuestra experiencia e incluso, yo diría, con nuestra práctica en la actualidad, particularmente en el recobro del Señor. Así pues, ese segundo punto es sobre el tema de el dividir el alma del espíritu, hacer división, hacer separación entre el alma y el espíritu. Entre otros pasajes, un pasaje que nos habla de esto es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Se refiere allí a la palabra de Dios, que es viviente, que es operativa, que es eficaz y que tiene un efecto y cumple esta palabra, que es viva y eficaz, tiene el efecto de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, que separa las coyunturas y los tuétanos. En el caso de las coyunturas y los tuétanos, para separar esto, es necesario quebrar el hueso para poder separar los tuétanos. Las coyunturas y el hueso representan nuestra alma, nuestra persona, y los tuétanos en esta figura representa a nuestro espíritu. Así que por medio de este quebrantamiento de la parte externa de nuestro hombre exterior, del alma, es la única manera en que se puede producir una separación entre el espíritu y el alma. Así pues, este asunto del quebrantamiento no es una opción, no es algo opcional. Es algo que necesariamente tiene que ser nuestra experiencia diariamente, incluso momento a momento. Y damos gracias al Señor por su palabra viva y eficaz que nos ayuda a discernir el espíritu del alma. Después que hemos discernido que estos dos esferas, la esfera del espíritu y la esfera del alma, son diferentes y deben estar separadas, ¿qué tenemos que hacer? No se trata solamente de saber que son diferentes, ni siquiera solamente de discernir entre estas dos cosas, sino que esto es útil porque nos ayuda a saber cómo usar nuestro espíritu, cómo ejercitar nuestro espíritu en las cosas de Dios. A la luz de esto, hermanos,
Todos los puntos concernientes al ministerio celestial de Cristo llegan a ser accesibles para nosotros. Ganamos acceso a estos puntos por medio de nuestro espíritu, mejor dicho, por medio de ejercitar nuestro espíritu. No podemos utilizar nuestra mente meramente. Nuestra mente es capaz de entender el conocimiento de este ministerio celestial, de este Cristo ascendido, que es tantas cosas. Sabemos que Él es el Rey, es el Señor, Él es el Príncipe, Él es el Salvador, Él es el Sumo Sacerdote, que es lo que vamos a cubrir ahora. Él es el ministro celestial, Él es el administrador de la economía de Dios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las sabemos en nuestra mente, las conocemos mentalmente. Pero lo que quiero recalcar es cómo ganamos acceso a ello, cómo nos unimos a ello, cómo es que experimentamos esto y cómo lo aplicamos y cómo cooperamos con ese ministerio en último análisis para el cumplimiento de la economía de Dios, que consiste en edificar el cuerpo de Cristo en la actualidad. Y no se me ocurre otra manera, no veo otra opción que por medio de nuestro espíritu. Yo sé que esto tal vez sea algo básico, algo elemental entre nosotros, pero hermanos, nuestro espíritu, no solamente nuestro espíritu, sino el ejercicio de nuestro espíritu. Hablando acerca del libro de Hebreos, donde se nos presenta gran parte del ministerio celestial de Cristo, especialmente en este aspecto que vemos el orden sacerdotal según Melquisedec. Cómo ministrar en este libro de Hebreos encontramos esta palabra que se repite una y otra vez, es acercaos. Por un lado, el punto principal en Hebreos es que Cristo, el Hijo de Dios, en la actualidad es el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, haciendo muchas cosas maravillosas a fin de llevar a cabo la economía de Dios entre su pueblo, es decir, con nosotros. Pero por otro lado, el llamado que se reitera en este libro es acercaos. Incluso en este versículo sobre la palabra de Dios que es viva y eficaz, Hebreos 4:12, allí se nos dice que Cristo es este gran sumo sacerdote. Por tanto, dice, teniendo este gran sumo sacerdote, acerquémonos, el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, hay un llamado, hay un llamamiento que se ha hecho. No podemos finalizar este fin de semana sin antes hacer este llamado. Hay un llamamiento a la acción, no solamente a ser profundamente impresionados con estas cosas, sino que se requiere pasar a la acción. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos tenemos que acercarnos como hermanos, como ancianos, como colaboradores. Tenemos que acercarnos al trono que está allá arriba, al trono que pertenece a la esfera de las cosas que están arriba, el cual está unido a mi espíritu en mi interior. Así pues, acercarnos es entrar en nuestro espíritu por medio de ejercitar nuestro espíritu, y al hacer esto nos acercamos al trono que está en nuestro espíritu hoy en día. Y allí, únicamente allí, podemos unirnos a Cristo en su ministerio celestial, como aquel que es el sumo sacerdote. ¿Dónde es que el sumo sacerdote ministra? No es en el atrio, simplemente ofreciendo sacrificios. Él no solamente está realizando una obra allí en el lugar santo para colocar los panes en la mesa de los panes de la presencia, o arreglar el candelero,
No. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y allí llevaba sobre sus hombros los nombres del pueblo de Dios y también llevaba estos nombres en el pectoral, sobre su pecho. Esto representa a la totalidad del pueblo de Dios que es llevada delante de la presencia de Dios buscando su misericordia. Y allí él ministraba a Dios. Y al haber ministrado a Dios, este sumo sacerdote tenía algo con lo cual ministrar al pueblo de Dios. Así pues, ¿cómo podemos cooperar con este ministro celestial, con este sumo sacerdote, si nosotros mismos no estamos donde Él está? ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está Cristo hoy en día, hermanos? ¿Cómo es que no saben? Esta no es una pregunta capciosa, no. Hoy en día Cristo está en el trono, sentado a la diestra de Dios. Él está en los lugares celestiales, más allá de los cielos. Él está allí. Pero al mismo tiempo, este Cristo, ¿dónde está? En nuestro espíritu. Y ambos lugares son el lugar santísimo. El lugar santísimo celestial y el lugar santísimo donde Cristo mora. Y es allí donde Cristo está actualmente. Es allí donde Él está sirviendo, donde el sumo sacerdote está ministrando, donde Él está realizando su obra. Y puesto que estamos unidos a Él, tenemos que estar allí en ese mismo lugar. Así que quiero darles esta palabra muy elemental, muy básica, en estos días de una manera más profunda y ejercitar de manera más intensa nuestro espíritu, vivir en nuestro espíritu, entrar en nuestro espíritu, incluso permanecer en nuestro espíritu, morar, habitar en nuestro espíritu, donde Él está, para unirnos a Él, para ser uno con Él, para identificarnos con Él, para laborar juntamente con Él, para llevar adelante esta gran economía de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo, el adornar a la novia, el preparar a la novia, el embellecerla, el traer el reino, la realidad del reino en la actualidad. Todas estas cosas son las cosas que este sumo sacerdote está facilitando mediante su transmisión celestial. Pero para ello Él necesita de personas sobre la tierra que cooperen con Él. De otra manera, su ministerio ha de ser obstaculizado, ha de ser estorbado. Santos, este es un gran llamamiento, este es un llamamiento elevado. Acercaos, acerquémonos, no solo para disfrutar un poco al Señor, ni para ser un poco más salvos. No, acercaos para esto, para unirnos a Él, acerquémonos para ser uno con Él. Y en 7:25 en Hebreos se nos dice que Él puede salvarnos a lo sumo. Vamos a ver algo de esto. Dice, por lo cual puede también salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Sabemos que el ministerio principal que ejerce el sumo sacerdote, como vamos a ver ahora más en detalle, es el ministerio de intercesión. Él ejerce el ministerio de intercesión. Así que, hermanos, si hemos de unirnos a Él de esa manera, para ser aquellos que hacen eco en la tierra, que corresponden a ese ministerio celestial, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que estar en el lugar santísimo. Tenemos que estar en nuestro espíritu mezclado. De hecho, en este versículo de Hebreos 7:25, se nos habla de ser salvos por completo, acercarnos para ser salvos por completo. Antes y después de este versículo se menciona al sumo sacerdote, mostrándonos
que cuando el Señor ejerce su función como sumo sacerdote, no importa lo que Él está haciendo, por nuestra parte, de nuestro lado, tenemos que ser aquellos que se acercan. Tenemos que ser aquellos que se acercan. Esto es muy práctico para nuestra vida de iglesia. Tenemos que llevar una vida consistente en acercarnos todos los días. Esto es una batalla, esto es una guerra, ¿no es verdad? Al final de este mensaje voy a decir algo con respecto a que esto es una batalla. Porque yo verdaderamente creo que el ministerio que ejerce este gran y sumo sacerdote cumple una función crucial. Y esta es la de producir vencedores. Voy a decir algo de esto al final. La iglesia le ha fallado a Dios. La iglesia de Dios ha caído en degradación y permanecerá en tal condición hasta que el Señor regrese. Todas las iglesias presentadas allí en Apocalipsis que continúan vigentes, las 4 finales, han de continuar hasta que el Señor regrese. Pero el llamado que se hace allí en esas epístolas es el llamado a los vencedores. No es la iglesia toda la que puede cumplir con el propósito de Dios en la actualidad. Tenemos que llegar a esa conclusión. Por lo tanto, la era actual es la era de los vencedores. El Señor tiene que obtener vencedores. No para que sean super cristianos, sino para que lleguen a conformarse al estándar fijado por Dios, a la norma fijada por Dios, a fin de cumplir con aquello que Dios desea. Y yo creo que sin este ministerio sería imposible que los vencedores sean producidos. Día y noche, este ministerio tiene como finalidad producirnos como vencedores, que combaten, que luchan, que libran la batalla para ocupar el lugar que debía ocupar la iglesia, el lugar que la iglesia dejó de ocupar, que falló. Solamente este grupo de personas ha de traer al Señor de regreso. Muy bien, ahora vamos a abordar este bosquejo. La revelación, experiencia y disfrute que tenemos del Cristo ascendido como misericordioso, fiel y gran sumo sacerdote. Es un bosquejo bastante largo, no voy a profundizar mucho en los detalles. Espero que ustedes puedan profundizar en esto después del entrenamiento. Aquí se cita Génesis 14, del 18 al 20, donde se nos relata la historia del primer Melquisedec. El Melquisedec humano, el rey de Salem, que sacó pan y vino, como aquel que era sacerdote de Dios el Altísimo, a fin de bendecir a Abraham y a fin de bendecir a Dios como aquel que es el dueño de los cielos y de la tierra. Y aquí tenemos a Abraham, no Abraham, sino Abraham sin H, que entrega el diezmo de todo a Melquisedec, lo cual muestra que este Melquisedec era mayor que este patriarca, porque Melquisedec aquí es un tipo de Cristo. Y por supuesto, todos los otros versículos citados, Hebreos 2:17, Hebreos 4:14 al 15, etcétera, son versículos que debemos conocer, donde se menciona a Cristo como el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. En el capítulo 2 vemos que Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote. Esto está en el capítulo 4 de Hebreos. Es el gran sumo sacerdote. Y si bien Él es el gran sumo sacerdote, no importa cuán grande sea, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos este concepto de que los vencedores jamás son débiles. No, están equivocados. Los vencedores
son como el sumo sacerdote. Los vencedores necesitan de un sumo sacerdote que pueda compadecerse de sus debilidades. Y al recibir el ministerio de este sumo sacerdote, recibirán gracia, serán fortalecidos, tal como Pablo fue fortalecido aún teniendo ese aguijón en la carne, al recibir la transmisión de la gracia todo suficiente. En el capítulo 5, Él es el sacerdote para siempre, no es un sacerdote temporal, Él es el sacerdote eterno, no es como los sacerdotes temporales del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, es conforme al poder indestructible de Dios mismo, de la vida eterna de Dios, de la vida de resurrección. Nuevamente en el capítulo 5, versículo 10, vemos que Él es el sumo sacerdote. Y en el capítulo 6 vemos que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7:1 vemos que Él es el sacerdote del Dios Altísimo. En el capítulo 8 de Hebreos se nos dice, ahora bien, Hebreos 8, versículos 1 y 2, ahora bien, el punto principal, este es el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sigamos avanzando a este bosquejo. El significado básico de un sacerdote en la Biblia no es que un sacerdote sirve a Dios, sino que un sacerdote ministra a Dios al hombre. Este es un punto muy importante que debemos captar y hay algunos puntos aquí que lo explican. Por favor, recuerden. Mayormente, según nuestro entendimiento natural, pensamos que el sacerdote principalmente ministra a Dios, va a Dios de parte del hombre. Y eso es correcto. Incluso en su ministerio terrenal, Cristo se ofrece en lugar de las ofrendas del Antiguo Testamento, se ofrece para efectuar la redención eterna. Eso es verdad. Pero lo que queremos recalcar aquí es esto. La letra A nos dice que la primera mención de un sacerdote en las Escrituras establece el principio de un sacerdote. La primera mención no está en Éxodo 28, donde se habla de estos sacerdotes que ofrecían sacrificios. No, la primera mención se encuentra en el capítulo 14 de Génesis. Entonces, el hecho de que por primera vez se menciona el sacerdocio aquí, es que aquí se establece el principio rector del sacerdocio. La letra B nos dice que la primera vez que se utiliza la palabra sacerdote en la Biblia es con respecto a Melquisedec. Número 1. La historia fundamental del sacerdocio, según se ve en la Biblia, es la de un sacerdote que viene de parte de Dios y ministra algo de Dios al pueblo de Dios. No es el sacerdote que está ofreciendo sacrificios a Dios. Eso surgió después, eso se estableció después. Eso es como una adición, como algo añadido debido al problema del pecado que surgió. Pero el trabajo original de un sacerdote, conforme al cuadro que tenemos aquí, a esta historia, a este relato presentado en Génesis 14, el trabajo principal que debía realizar un sacerdote era venir de parte de Dios, venir procedente de Dios. No va primero a Dios, sino que primero viene de parte de Dios, ministrando algo de Dios al pueblo de Dios. Esto es importantísimo porque esto es la economía de Dios. El problema del pecado ciertamente es un asunto que debemos confrontar debido a la caída del hombre, debemos hacernos cargo de este problema, pero la economía eterna de Dios
no consiste meramente en resolver el problema del pecado, en salvar a las personas de sus pecados. No, es principalmente infundir a Dios mismo, agregar Dios, impartir Dios en el pueblo de Dios, llenarlos de Dios, hacerlos uno con Dios y hacerlos Dios en vida y naturaleza. Esta es la función original que debe cumplir un sacerdote. Espero que recordemos esto. Melquisedec, que tipifica a Cristo como sumo sacerdote real, apareció después que Abraham obtuvo la victoria. Debe de haber sido a causa de tal intercesión que Abraham pudo aniquilar a los 4 reyes, recobrar a Lot y obtener la victoria. Ustedes conocen el relato, la guerra entre estos 4 contra estos 5 reyes, y uno de estos reyes era el rey de Sodoma, donde vivía Lot. Hay solamente 2 hebreos en esa tierra, uno se llamaba Abraham y el otro se llamaba Lot. No había más hebreos, el resto eran gentiles, incluyendo a estos reyes. Es muy interesante que el hermano Lee usa este término. Él dice, este capítulo trata acerca de los asuntos internacionales. Este rey que hace guerra con este otro rey, este rey que se alía con este otro rey. ¿Acaso no seguimos en Génesis 14? Este poder combate contra este otro poder, estos misiles apuntan contra estos otros misiles, este poder contra este otro poder. La situación sigue siendo la misma. Pero lo que nosotros estamos tocando no es acerca de los asuntos internacionales. Estamos hablando acerca del pueblo de Dios. Hay una historia divina detrás de esta historia humana. No se queden mirando en cómo es que estos poderes combaten entre sí. Tenemos que discernir la historia divina y poder entender qué es lo que realmente está pasando detrás de esta escena humana. Si podemos discernir esto en medio de estas guerras, vamos a tener ese discernimiento. Y yo creo que Abraham no fue entrenado en una academia militar y él solamente tiene 318. Yo creo que estos reyes tienen un ejército mucho más numeroso. No creo que con 300 soldados nada más puedan ser reyes. Y Abraham se entera por uno que escapó, que le cuenta cómo fue que Lot fue capturado con sus mujeres, con sus posesiones. Abraham fue despertado, se sintió tocado por esto, y entonces él sale a buscarlos, va hacia el norte. Eran como los 300 de Gedeón. Estos 318 eran esos valientes. Representan aquí a los vencedores. No se trata del tamaño, de cuán numerosos podamos ser. No solamente eso, sino que esto es lo que el hermano Lee infiere. No se trata de que Abraham es poderoso, es muy hábil. ¿Por qué es que Abraham tuvo éxito en esta empresa, en esta guerra? Fue porque Melquisedec estaba intercediendo por él. La Biblia no lo dice explícitamente, pero yo creo que es una inferencia, una suposición bastante correcta. De manera muy parecida a cómo Moisés, ¿se recuerdan cómo Moisés estaba allí en el monte con las manos levantadas mientras Josué estaba combatiendo allí en el llano? Cada vez que Moisés levantaba sus brazos, entonces Josué prevalecía. Y cuando él bajaba sus brazos, el enemigo prevalecía. Hermanos, estamos hablando de una guerra. Aquí hay un elemento bélico, aquí hay guerra. Y después
que este vencedor, Abraham, nuestro padre, el patriarca, después que él aniquila a este rey Kedorlaomer, aniquila a Kedorlaomer, aniquila a estos reyes y regresa Abraham en victoria. Entonces se presenta esta persona con pan y vino. Y esta persona, este sacerdote, se nos dice que es el sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde vino él? ¿De dónde surge? No se nos dice. No tenemos ninguna idea. No hay ninguna historia. De hecho, este sacerdote no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Y él surge allí, él aparece allí. Toda persona importante en el Antiguo Testamento tiene su genealogía. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu linaje? Pero esta persona no tiene ninguna genealogía. Simplemente aparece allí. Y aparece como el sacerdote de Dios el Altísimo, del dueño de los cielos y de la tierra. Y él viene trayendo pan y vino. Y entonces procede a alimentar, a nutrir a Abraham, y al mismo tiempo procede a bendecir a Abraham. Siempre el mayor bendice al menor. Y luego él bendice a Dios mismo. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, dice. Bendice a Dios que entregó a los enemigos de Abraham en su mano, y luego Abraham le entrega a Melquisedec el diezmo de todo. Se supone que uno entrega el diezmo solamente a Dios, pero aquí él se lo entrega a Melquisedec, a este sacerdote. Hermanos, aquí tenemos una figura. Tenemos una figura aquí. No voy a ir más lejos, simplemente les estoy presentando el relato. La letra B minúscula dice: hoy en día, Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros de manera escondida. ¿Para que seamos qué? Para que seamos sus vencedores y derrotemos a los enemigos de Dios, de tal modo que mediante nuestra victoria, Cristo pueda manifestarse visiblemente en su segunda venida. Esa figura en Génesis 14 es una figura que representa la venida de Cristo, la venida del Señor. Cómo el Señor viene al encuentro de sus vencedores. Cómo el Señor viene al encuentro de sus vencedores para ministrarles pan y vino. En Mateo, el Señor dijo, después de establecer su mesa, Él dijo: no volveré a comer del fruto de esta vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en mi reino. Así pues, en su venida, el Señor dará pan y vino, no a todos. Él dará pan y vino a los Abrahams, a los vencedores, a los guerreros, a sus guerreros, a sus combatientes. De hecho, esas personas se le unen en Apocalipsis 19, en la guerra de Armagedón. Los vencedores se unen a Cristo en esa batalla en Armagedón. Ellos son sus ejércitos que siguen al vencedor. ¿Y cómo es que fueron producidos estos vencedores? ¿Cómo son producidos en la actualidad? Bueno, esta noche vamos a ver que es por medio de su intercesión. Hermanos, yo estoy aquí. La única razón por la cual todavía estoy de pie es porque hay alguien que está intercediendo. Si usted está allí todavía, sentado allí, todavía continúa sirviendo, es porque hay alguien que está intercediendo detrás de la escena. No podemos jactarnos de nada, no podemos pensar ni gloriarnos que somos mejores o más fuertes que otros.
Alguien está orando por nosotros para que nosotros podamos vencer, para que nosotros derrotemos a los enemigos. Alguien está orando para que nosotros podamos rescatar a nuestros hermanos, el pueblo de Dios. Un día, después de que mucho de esto se haya llevado a cabo, el vencedor mismo se manifestará. Él se manifestará públicamente, aparecerá. Esto no se me había ocurrido antes. Salmo 110, allí se menciona a Melquisedec. David menciona a Melquisedec. Es la segunda vez que se menciona a Melquisedec en la Biblia. Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Todo este salmo nos habla de Cristo en su ascensión. Jehová dice a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es Cristo en ascensión. Aquí se predice la venida del reino, donde Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder. Rige en medio de tus enemigos. Y si usted lee este capítulo, el siguiente versículo dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra. En el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración, tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Jehová ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, ejecutará juicio entre las naciones, llenará el lugar de cadáveres, quebrantará la cabeza sobre una vasta tierra. Versículo 7, escuchen: beberá del arroyo junto al camino. Si usted lee la nota, allí el arroyo representa a los vencedores. Mientras el Señor toma la delantera para combatir hasta el final, tendrá necesidad de agua para beber. Y esta agua serán los vencedores. Los vencedores son quienes le dan esta agua. Y entonces levantará su cabeza. Beberá del arroyo junto al camino, por tanto levantará su cabeza. Este salmo es otra prueba de que cuando Melquisedec es mencionado, el contexto es el contexto de esta guerra universal, en la que Dios tiene que derrotar a sus enemigos. Cristo tiene que confrontar a sus enemigos para efectuar la salvación completa de su pueblo, para establecer su reino sobre la tierra. Y en la actualidad, mientras Él está allá arriba intercediendo por nosotros, nosotros estamos aquí en la tierra como los Abrahams, como los Josués, a fin de combatir en su nombre, como sus vencedores. Y al hacer esto después de cada batalla, Él viene a nosotros para ministrarse a nosotros como el pan y el vino. ¿No es esto tan práctico? Nuestra vida de iglesia hoy en día es una guerra. Todo anciano tiene que ser un guerrero, no para combatir entre sí, no, para combatir en favor del pueblo de Dios, para combatir por los intereses de Dios, para combatir por la iglesia, a fin de aniquilar al adversario que está dentro de nosotros, todavía está presente allí, y para derrotar al enemigo que está allí afuera, en los aires, en las tinieblas. Él está en todo lugar. La letra C dice: Melquisedec vino de parte de Dios y ministró algo de Dios a Abraham. El pan y el vino representan a Dios, que es ministrado a nosotros a fin de nutrirnos, refrescarnos, sustentarnos, consolarnos y fortalecernos. Durante la guerra, Él está orando. Después que hemos conseguido la victoria, que la guerra ha sido ganada, Él nos ministra a sí mismo como pan y vino. ¡Oh, qué sumo sacerdote tenemos! Si no tuviéramos a este sumo sacerdote, ¿cómo podríamos servir?
sería imposible. Hermanos, colaboradores, tenemos que aferrarnos a este sumo sacerdote. Tenemos que ser uno con este sumo sacerdote. Tenemos que participar en sus oraciones y también ser participantes de su ministerio. Poder participar, poder recibir el ministerio que Él ejerce en nuestro favor. Número 2. En su ministerio celestial, Cristo fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no para ofrecer sacrificios por el pecado, como lo hizo Aarón, sino para ministrarnos al Dios que pasó por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, representado por el pan y el vino. No sé cuántos de nosotros, en la reunión de la mesa del Señor, cuando venimos a esta mesa, pensamos, este es un banquete para después de la guerra, que Él ha puesto esta mesa ahí delante de nuestros enemigos, Él ha preparado esta mesa para nosotros. Estamos comiendo esto en victoria. La reunión de la mesa del Señor es una celebración de la victoria que tenemos cada fin de semana, cada día del Señor. Muchas veces en nuestra reunión de la mesa del Señor tenemos una atmósfera de derrota o de muerte. Uno puede alabar solamente cuando está en victoria. Y algunos incluso se confunden y piensan que este es un lugar no para alabanza, sino para orar. Muchos en la reunión de la mesa están haciendo estas oraciones: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. ¿Será que esta es una señal propia del recobro del Señor? No, el recobro del Señor tiene que ser formado por estos vencedores, esos guerreros que están combatiendo en primer lugar contra su carne, contra su vida del alma, contra su hombre natural. Ellos también combaten contra el enemigo, contra los espíritus malignos, contra los demonios, contra los poderes de las tinieblas, por medio de sus oraciones. Ellos salen a predicar el Evangelio. En el mensaje anterior vimos esto, a fin de propagar al Cristo resucitado. Ellos salen a pastorear. Todas estas son maneras en que podemos librar la batalla. Los sacerdotes, en el libro de Números, los sacerdotes, cuando se habla de ministerio sacerdotal, se refiere a una milicia, es decir, un servicio militar. El servicio sacerdotal es considerado servicio militar allí. Y luego de haber combatido, venimos a su mesa para recibir la administración de nuestro sumo sacerdote con el pan y el vino. Pero si no hemos combatido durante la semana, no podemos tener una celebración el primer día de la semana. Si nosotros vivimos una vida indiferente o una vida derrotada, Dios no lo permita, esa mesa no será significativa para nosotros. No será una mesa llena de clamores de alabanza. La mesa del Señor es una exhibición de lo que es nuestra vida diaria. No es un lugar donde hacemos una actuación, un show. No es un ritual ni una formalidad con la cual cumplimos una vez por semana. No, es una demostración de cómo vivimos. Si vivimos la vida propia de los vencedores, vamos a comer de la mesa victoriosa, de la mesa de los victoriosos. Que el Señor cambie nuestra situación. Que el Señor haga esto y comience con nosotros, los hermanos que toman la delantera y los hermanos responsables. Esta es la vida de iglesia. Número 3. El punto principal en lo que respecta a Cristo como sumo sacerdote es que Él ministra a Dios a nuestro ser. Esto no es solamente pan, esto no es solamente vino, esto es Dios mismo que nos es ministrado, que es ministrado a nuestro ser. Número Romanos 2. Hebreos es un libro acerca del sacerdocio en sus 3 aspectos. Recuerden, hay 3 aspectos con respecto al sacerdocio. La letra A. El primer aspecto, el aspecto que corresponde al sacerdocio arónico, tiene por finalidad ofrecer sacrificios a Dios por nuestros pecados. No es el orden más elevado, pero sigue siendo un orden crucial.
por causa del problema que representan nuestros pecados, el cual es un gran problema que se interpone entre el hombre caído y Dios. Por lo tanto, el sacerdocio arónico soluciona el problema del pecado. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Y Él sangró, no la sangre de animales, sino su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Número 2. Cristo quitó de en medio el pecado. Este es un solo sacrificio por el pecado. Alabado sea el Señor. Cristo quitó de en medio el pecado al ofrecerse a sí mismo a Dios como el único sacrificio por los pecados. Este es un solo sacrificio. Los del Antiguo Testamento tenían que ser ofrecidos una y otra vez, pero porque no funcionaban, pero este es el único sacrificio por los pecados. Número 3. El sacerdocio arónico no era parte de la intención inicial de Dios, sino que fue añadido más adelante por causa del problema del pecado, del mismo modo en que la ley también fue añadida. Así que esta resolución del problema del pecado que se interponía entre nosotros y Dios es algo también que se añadió. Y ciertamente damos gracias a Dios por eso. Esa copa sigue siendo la copa del nuevo pacto. Y recordamos eso. La letra B nos dice el segundo aspecto, el aspecto que corresponde al real sacerdocio. Este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tiene por finalidad ministrar Dios a nosotros. El ministerio arónico, el sacerdocio arónico era efectuado por hombres como usted y yo, con excepción del Señor en su ministerio terrenal. Pero ese ministerio terrenal, en cierta manera, representó el traslado. Ahora tenemos el reinado y el sacerdocio en una sola tribu. Y esta tribu es el Señor Jesús. Es este real sacerdocio donde Cristo, como el verdadero Melquisedec, el sumo sacerdote, el sacerdote del Dios Altísimo, es en este tipo de sacerdocio que este sacerdote puede ministrar Dios a su pueblo. Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el Rey de justicia y el Rey de paz. Nos falta tiempo para cubrir esto. Ciertamente, este Rey trae justicia. Ciertamente, este Rey trae paz. Después de la guerra, cuando el Señor Jesús viene, esta tierra será llena de justicia y de paz. Número 2. La purificación que Cristo hace de los pecados es tipificada por la obra de Aarón, mientras que el hecho de que Él esté sentado a la diestra de la majestad en las alturas corresponde al orden de Melquisedec. Aquello Él lo realizó mientras estaba en la tierra. Lo segundo, Él lo lleva a cabo y lo sigue llevando a cabo mientras está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, como sumo sacerdote real, nos ministra todo lo que necesitamos al impartir al Dios triuno procesado y consumado en nuestro ser como nuestro suministro a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Esto tiene por finalidad que Él pueda obtener su cuerpo, que Él pueda obtener su novia, que Él pueda obtener su reino. Él nos suministra con Él mismo y nos reconstituye con Él mismo. Y en la actualidad Él está transmitiendo a este Dios triuno, a nuestro ser, desde los cielos a nuestro espíritu. Por lo tanto, no nos olvidemos de nuestro espíritu. Ejercitemos nuestro espíritu para recibir este ministerio divino de Dios. La letra C, tenemos el tercer aspecto. El aspecto que corresponde al sacerdocio divino tiene por finalidad salvarnos por completo.
El hecho de que Cristo sea de la realeza se relaciona con su posición, pero que Cristo sea divino se relaciona con su constitución intrínseca. Esto es, se relaciona con que Él tenga el elemento necesario que lo constituye como sumo sacerdote divino. La divinidad de Cristo lo constituye como sumo sacerdote, el cual es viviente, está lleno de vida y capaz de continuar su sacerdocio perpetuamente. Tal vez usted se pregunte, ¿por cuánto tiempo Él va a ser esta clase de sumo sacerdote? Aquí se nos dice que Él es sacerdote para siempre. Para siempre significa para siempre. Cristo continuará suministrándonos a Dios, incluso en la Nueva Jerusalén. Este es un ministerio perpetuo porque Él permanece para siempre. Y por lo tanto su sacerdocio es un sacerdocio perpetuo e inalterable. El sacerdocio divino es el poder salvador de la vida indestructible. Este es el poder. Por lo tanto, el sacerdocio divino es la presencia de vida y la ausencia de muerte. ¿No les gusta este tema? Oh, este sacerdocio nos imparte vida y expulsa la muerte. La muerte se manifiesta en muchas formas. En Romanos 8 se nos presenta esto como el decaimiento, el desgaste, los gemidos, la vanidad. Y el universo entero está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser librado de esta corrupción. Todo esto es producido por la muerte. Y ser salvos por completo es ser salvos de todas esas cosas, de todos aquello que es producido por la muerte. Y ser salvos por completo en su vida. Y mucho más, seremos salvos en su vida. Él ha de salvarnos por medio de ministrar Dios a nosotros hasta que llegue el día que nuestro ser completo estará lleno de vida, ya no habrá muerte, espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que el ministro celestial, el sumo sacerdote celestial está realizando hoy día, llevando a cabo su salvación orgánica. Número Romano 3. Cristo es un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 1 y 2 revelan que Cristo está plenamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Él es el Hijo de Dios con la naturaleza divina. Él es el Hijo del Hombre con la naturaleza humana. Él se encarnó para ser semejante a nosotros. Él fue tentado y probado. Él padeció la muerte. Él hizo propiciación por nuestros pecados. Él destruyó al diablo. Él nos libró de la esclavitud de la muerte. Y 9, Él produjo muchos hermanos en resurrección a fin de formar la iglesia. Él fue coronado de gloria y de honra en su exaltación. Él es el autor, el capitán de nuestra salvación. Y número 12, Él nos ayuda. Amén. ¿Acaso no está calificado? La letra B nos dice que Cristo es capaz de ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote porque Él es tanto el Hijo de Dios con divinidad como el Hijo del Hombre con humanidad. Que Él sea misericordioso corresponde al hecho de que Él es un hombre. Que Él sea fiel corresponde al hecho de que Él es Dios. La divinidad y la humanidad de Cristo son tipificadas por el oro y el lino en el éfod que llevaba el sumo sacerdote. Que el oro y el lino estuvieran entretejidos en el éfod tipifica la mezcla de la divinidad con la humanidad realizada en Cristo. Hay una tela en el universo tejida con hilos de oro y de lino y que contiene 5 colores: el amarillo dorado, el blanco puro, el azul, el púrpura y el carmesí. Este es el éfod que el Señor Jesús tiene puesto en la actualidad. Él todavía está vestido con las vestiduras hechas de oro y de lino y con los 5 hermosos colores que expresan su divinidad, su humanidad, su condición celestial y su condición de rey y su obra redentora. Y número 4, Cristo es un gran sumo sacerdote. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es grandioso en su persona, en su obra y en lo que ha logrado. Este es el gran sumo sacerdote. Oh, Él es grande. B. Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él ha traspasado los cielos y se compadece de nuestras debilidades. Él es tan grande y sin embargo, Él está tan cercano a nosotros. Él puede compadecerse de nosotros.
Él puede ser conmovido con los sentimientos de nuestras enfermedades, porque de otra manera Él no podría ministrarnos. Él es grande también de esta manera. Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, nos lleva sobre sí delante de Dios en el lugar santísimo. Él continúa llevándonos sobre sí. Él lleva nuestros nombres sobre sus hombros, que representan fortaleza, y sobre su pecho, sobre su corazón, que representa su amor. A veces sentimos que ya no podemos seguir avanzando, ya no nos quedan fuerzas para combatir. Queremos rendirnos. Recuerden al gran sumo sacerdote. Recuerden que Él todavía lo tiene a usted sobre su pecho y sobre sus hombros. Den gracias al Señor. Oh, yo doy gracias al Señor por esto. ¿Dónde estaríamos si es que Él no nos llevara sobre sí? ¿Acaso nosotros podemos? No somos tan fuertes. Número 1. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tipifica a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Siempre que el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo, Él llevaba sobre sus hombros y en su pecho los nombres de los hijos de Israel delante de Dios. Cristo es nuestro misericordioso, fiel y gran sumo sacerdote. Y nosotros estamos sobre sus hombros, su fuerza sustentadora, y en su corazón, su amor. Al llevarnos sobre sí delante de Dios en el lugar santísimo, Cristo ministra al Dios triuno procesado y consumado en nuestro ser. La letra D. Deberíamos responder, esto nos habla de cooperar, deberíamos responder al sacerdocio de Cristo al acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo cooperamos con este ministerio celestial? Debemos acercarnos, debemos acudir a Él, debemos ejercitar todo nuestro ser, respondiendo por medio de acercarnos al trono de la gracia. Puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar donde Dios habita, ahora este espíritu es la puerta al cielo, donde Cristo es la escalera que nos une a nosotros, los moradores de la tierra, con el cielo, y nos trae el cielo. Permanezcamos en nuestro espíritu, luchemos para permanecer en nuestro espíritu. Por lo tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de gracia que está en el cielo por medio de Cristo como la escalera celestial. Esto es real, hermanos. Esto es algo que forma parte de nuestra experiencia en nuestra vida diaria. Aunque Cristo como sumo sacerdote cuida de nosotros, todos tenemos nuestro propio pensamiento y sentir con respecto a cómo Él debería cuidar de nosotros. Muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros o cuál es la razón detrás de ciertas cosas. Solo el Señor como sumo sacerdote conoce la razón, y el cuidado que Él nos proporciona siempre es positivo. Yo creo que tenemos que aprender a nunca cuestionar al Señor, jamás poner en tela de juicio al Señor. Él siempre cuida de nosotros de manera positiva y su intención es siempre positiva. Cuando el apóstol Pablo oró al Señor pidiendo que le quitase el aguijón, el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitar tal aguijón, el Señor se impartió en Pablo como gracia, capacitando al apóstol para conocer lo precioso y suficiente que Él es. Esta experiencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que nos lleva sobre sus hombros y su pecho, y que ministra a Dios a nuestro ser, es una experiencia en el lugar santísimo, donde disfrutamos a Dios mismo y todas sus riquezas. Esta experiencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote es la experiencia y el disfrute de los más elevados. Repitamos esto. Esta experiencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote es la experiencia y el disfrute más elevados. Esta experiencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que nos lleva sobre sus hombros y su pecho y que ministra a Dios a nuestro ser, es una experiencia en el lugar santísimo. Y esta es la experiencia y el disfrute más elevados que podemos tener de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por último, en última instancia, Cristo como sumo sacerdote atiende a las necesidades y los intereses de Dios. Al final, no se trata de que nosotros venzamos, se trata
de que las necesidades de Dios sean satisfechas y que sus intereses sean cumplidos. La letra A. Dios escuchará nuestras oraciones cuando nuestras oraciones a Dios estén dirigidas hacia Cristo, el reino de Dios y la casa de Dios como la meta de la economía de Dios. Sin importar por quién estemos orando, nuestras oraciones deben dirigirse a los intereses de Dios, es decir, a Cristo y la Iglesia, que son los intereses de Dios sobre la tierra con miras al cumplimiento de la economía de Dios. Esta noche vamos a hablar un poco más acerca de la intercesión. Número Romanos 7, vamos a leerlo todos juntos. El ministerio celestial de Cristo como sumo sacerdote en ascensión alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual será la mezcla de la divinidad con la humanidad a fin de ser la expansión, el agrandamiento, el aumento y la expresión mismos del Dios triuno en la humanidad para siempre como máxima meta de la economía de Dios. Creo que lo que quería compartir con ustedes al final, creo que ya ha sido compartido durante el mensaje. Creo que la carga ha sido debidamente liberada. Vamos a orar siendo uno con nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a orar con el que está sentado a nuestro lado y luego se nos va a indicar cómo hemos de compartir.